Buenos días, don José, señor vicario del clero, los señores vicarios episcopales, todas las autoridades de la Facultad de Teología de la Universidad y todos los sacerdotes que os sumáis tanto aquí en la sala como a través de la conexión online por el canal de la universidad. Vamos a comenzar estas jornadas de actualización del clero, las sextas, ya con este formato, dedicadas a un tema que, a mi juicio, y espero que lo compartamos y lo vamos a poder comprobar a lo largo de estos días, es de la mayor actualidad y del mayor interés para la vida pastoral de nuestra diócesis y para la reflexión teológica que acompaña, filosófica y teológica que acompaña la acción pastoral. Con el título Samaritanus Bonus vamos a contemplar este conjunto de situaciones de la vida relativas a la enfermedad, relativas al final de la vida, a la muerte y por lo tanto cómo se acompañan la enfermedad y la muerte en la pastoral de la salud. El diseño lo tienen ustedes en el programa que se ha distribuido, que la Vicaría del Clero ha hecho llegar a todos y que tenemos a nuestra disposición y que comienza en la sesión de hoy dedicada a la cultura contemporánea ante la vulnerabilidad humana. Vamos a coger un poco de perspectiva, vamos a dar quizá un paso atrás para situarnos en el hecho mismo de la condición humana y de su aspecto vulnerable, tantas veces silenciado, tantas veces censurado, como un rasgo de nuestra situación cultural y social, y sin embargo para nosotros y para cualquiera que quiera considerar al hombre en su verdadera condición algo esencial. En este sentido, la jornada de hoy, la sesión de hoy, se dedica en dos momentos. Primero, a una reflexión sobre el hombre vulnerable y en la segunda parte de la mañana al significado moral del misterio de la muerte. Para la primera de las dos intervenciones que vamos a tener la posibilidad de escuchar, el ponente es don José María Barrio Maestre, que precisamente afrontará las reflexiones sobre el hombre vulnerable. Profesor Barrio, conocido y querido en esta casa, es doctor en filosofía con premio extraordinario y es en la actualidad profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid. Amplió estudios en Münster y en Viena, tiene 4 sexenios de investigación y 6 quinquenios docentes, o sea, ya una larguísima experiencia universitaria y tanto en la investigación como en la docencia, y pertenece al extinto cuerpo de profesores agregados de bachillerato, por lo tanto también se ha bregado con la secundaria y con el desafío que supone la educación en la vida universitaria, pero también en la vida de la secundaria. Una enorme actividad de investigador y docente que se ha traducido en 38 libros propios y más de 80 colaboraciones en obras colectivas y un centenar de artículos en revistas especializadas de temas filosóficos y educativos, porque esta beta educativa la ha tenido siempre, yo quizá por la primera que le conocí, más por su faceta de especialista en educación, pero también de profunda reflexión filosófica. En sus libros más recientes, cito solo los más próximos, Epistemología para maestros, en el año 22, Introducción a una teoría de la cultura, en el año 21, Europa reinicio, en el 19, ¿Para qué la escuela?, en el 18, El papel de la verdad en la política, también en el 18, o Cristianismo, Europa y libertad, en el 17, y Metafísica para gente corriente, también en el año 17. Es traductor de distintos trabajos filosóficos muy importantes, quizá algunos pues, más próximos a nosotros por su contenido, en particular algunas obras del gran pensador alemán Robert Spemann sobre Dios y el mundo o el rumor inmortal. El ámbito de su trabajo, junto a la teoría de la educación y la filosofía, es también la ética, y de hecho ha sido profesor de ética del servicio público en el Instituto Nacional de Administraciones Públicas durante muchos años, profesor visitante en varias universidades y también ha sido profesor invitado en nuestra Facultad de Filosofía de la universidad. Por lo tanto,
con este reconocimiento de su recorrido universitario y académico, podemos tener la seguridad de que la intervención del profesor Barrio va a ser del mayor interés. Tiene él la palabra. Vale. Pues muchísimas gracias, querido rector, por sus amables palabras, que van mucho más allá de mis méritos. Bueno, no ha mentido, pero vamos, la cuestión del encomio uno hace lo que puede, ¿no? Con la mayor modestia, y además ya le comentaba a mi querido Avelino que con un poquito de bochorno, pues me han pedido que haga aquí una reflexión sobre cosas que seguro que ustedes conocen mucho mejor que yo, que sea por el contacto que tienen, ¿verdad?, con la Grey. Bueno, yo también tengo algo de contacto con la Grey, pero de otra forma. En fin. Bueno, el entorno un poco de estas jornadas, pues es esta carta del Papa Francisco, Samaritanus Bonus, sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, que aborda pues el asunto del cuidado pastoral, el corazón que ve, una expresión realmente muy plástica, ¿no?, de las personas en esa situación de especial vulnerabilidad, que incluso puede llegar a ofuscarles, tanto que soliciten se les quite la vida o se les ayude a suicidarse. Bueno, aquí se me ha pedido que haga una reflexión un poco más general sobre el hombre vulnerable. Es decir, el hombre enfermo. Eso, como saben ustedes, en latín, infirmitas, enfermedad, significa falta de firmeza, falta de aplomo. Y esto es la condición natural de todo ser humano, aunque solo sea por aquello que dicen los teólogos de que estamos in vía, en camino. Cuando uno está caminando, perdonen ustedes por la cosa tan elemental que digo, pero creo que es también algo plástico, ¿no? Cuando uno está caminando, uno está en una situación de desequilibrio. Porque nosotros somos bípedos, y por lo tanto nos mantenemos, o sea, nuestra postura equilibrada es estar sobre los dos pies, plantados, firmes en el suelo. Pero cuando uno camina, pues al menos, o sea, tiene la situación de tener que estar apoyado sobre un solo pie. Aunque la inercia facilite, etcétera, pero esto es una tontería, pero da una cierta pista de que esto de la infirmitas es algo que nos afecta a todos los que estamos in vía. Bueno, la medicina hostiga con eficacia formidable a sus tradicionales enemigos, la enfermedad y la muerte. Pero siempre pierde la última batalla. Esto no hace falta ser un lince para darse cuenta. Esto, vamos, por mucho que avance la medicina. Ahora estamos en un contexto en el que se ha abierto, bueno, se está abriendo paso, pero con mucha fuerza, un planteamiento de tintes sumamente ideológicos, me parece a mí, conocido con el nombre genérico del transhumanismo. Es decir, la idea de que caminamos, y además paso bastante firme, no infirme, sino muy seguro, hacia una situación en la que lograremos conjurar del todo pues, la enfermedad, incluso la muerte. Una humanidad, digamos, mejorada,
tecnológicamente, bueno, pues que efectivamente nos hará invulnerables al dolor, a la enfermedad, mediante, bueno, pues una serie de refinamientos científicos, técnicos en el área de las neurociencias, de la genética o de prótesis cibernéticas que nos hagan esto, invulnerables. Realmente se trataría, muchos analistas hablan también en estos términos, de una situación ya posthumana. O sea, no se podría hablar propiamente de hombre tal como lo hemos conocido hasta ahora, sino de otra cosa. Algo parecido a un cyborg o algo así, ¿no? Bueno, creo que es importante no perder de vista, lo comentaba antes con Avelino, algo que el Papa Benedicto, recién fallecido, ¿verdad? Pues nos puso muy claramente de relieve, ¿no? Que, bueno, tampoco es que lo inventara él, pero él profundizó realmente mucho en esto, que el hombre es criatura. Y eso significa que es dependiente. Y esta es una situación, digamos, inescindible de la condición humana. O sea, esta humanidad, digamos, transhumana o posthumana, ¿no? Pues absolutamente prometeica, en la que, ¿verdad? Realmente mediante mejoramientos técnicos, incluso científico-técnicos o genéticos o informáticos, que nos pongan chips y nos conviertan en cyborgs o tal. O incluso también una humanidad moralmente reformada. Ciertamente la reforma moral o una humanidad, digamos, moralmente mejorada, realmente es la utopía menos utópica de todas estas. Porque realmente no hay ninguna mejora humana que no sea una automejora moral. Pero en último término eso es insuficiente, porque el ser humano, lo sabemos muy bien, necesita ser salvado. Y ser salvado ante todo de sí mismo. Esta situación que San Pablo llama el hombre viejo. Bueno, todos conocemos muy bien la enseñanza cristiana, judeo-cristiana, sobre el pecado original. También somos muy conscientes de lo que significa, claro, la redención. Es decir, que el mismo Dios, hecho hombre, nos ha rescatado de nuestra condición pecadora y además se ha hecho hombre para traernos una vida nueva, una vida que nos regenera la nuestra. Bueno, pues esto me parece que es muy importante no olvidarlo. Bueno, ninguno de ustedes lo olvida, por supuesto, pero creo que es muy importante hacerlo valer a mucha gente cristiana con la que todos ustedes tienen contacto, evidentemente, ¿no? El hombre es criatura de Dios, creada y redimida por Dios. Y Dios se hizo hombre, no se hizo cyborg, ¿eh? O sea, Dios quiso hacerse un ser vulnerable como nosotros. Sin tener ninguna necesidad de ello, quiso hacerse necesitado. Y lo vemos, ¿verdad? Pues con una evidencia clarísima ya desde el minuto 1 de la existencia terrena de Jesucristo, ¿verdad? Pues en el portal de Belén, ¿eh? Pues en el establo, ¿no? Bueno, pues,
donde babean las bestias, ¿no? Porque no tenía sitio pues, en la posada. Y luego a lo largo de toda su vida y por supuesto al final de su vida, pues, en el Calvario, ¿no? Bueno, realmente es tan iluminador, ¿verdad? Para cualquiera de nosotros, ¿no? Pues el contemplar que el mismo Dios, sin tener obviamente ninguna necesidad de esto, se ha querido, sin necesitarlo, hacerse totalmente necesitado. No hay, digamos, ningún paradigma de vulnerabilidad más neta para cualquiera de nosotros que la figura del propio Dios. No hay ninguna manera de encontrar lo que significa el ser humano, también como ser vulnerable, que mirar a Jesucristo. Esta reflexión que hacía tanto, ¿verdad? Pues bueno, textos del Concilio Vaticano II y que recorraba de una manera muy plástica también San Juan Pablo II, ¿no? Si uno quiere reconocer qué es el hombre, la mejor manera pues no es leer a Nietzsche, el superhombre, ni siquiera a Homero o a Dostoyevsky o a Sartre, que evidentemente todos dicen también algo muy interesante para reconocer al ser humano en algunos rasgos muy característicos suyos, ¿no? Pero si uno quiere enterarse de verdad qué somos los humanos, hay que mirar a Jesucristo. No hay nadie más humano que Dios humanado. Y realmente Jesucristo es quien le dice al ser humano lo que es ser humano. Mejor manera, ¿no? Bueno, pues esto me parece que, bueno, lo saben ustedes mejor que yo. Pero aunque lo sepamos todos, es muy bueno recordarlo. Y creo que, bueno, muy buena parte de la reflexión de Benedicto XVI estriba en recordar esto. Aunque el hombre es criatura, por supuesto criatura redimida por Dios. Y vale todo el valor de la sangre de Jesucristo derramada por cada ser humano. Al mismo tiempo la vulnerabilidad y al mismo tiempo el grandísimo valor. Somos depositarios del tesoro de la vida misma de Dios, que Jesucristo nos ha traído, aunque la llevamos, como dicen los latinos, in vasis fictilibus, en vaso de barro, de quebradizo. Bueno, esto de que Dios se nos muestra como alguien necesitado, ¿cuál es un aspecto de la vulnerabilidad? El ser dependiente de otros. Esto que llaman los alemanes tienen un verbo muy, bueno, también en castellano, abhängen. Estar colgado, eso significa depender. Bueno, estar pendiente significa eso, estar colgado de otro. No hay forma, digamos, más cuerda, de mayor cordura, digamos, de conducirse en la vida, me parece que ser consciente de esto, ¿no? O dicho a la inversa, negativamente. Yo creo que la quinta esencia de la imbecilidad, o sea, de la situación del imbécil, ¿no? O sea, el que no tiene baculus, el que no tiene ningún apoyo o arraigo, es pensar, no sé, que este tipo de cosas que a veces dicen gente inteligente y que es comprensible que a alguien inteligente alguna vez se le escape alguna soberana imbecilidad. Por ejemplo, del tipo, yo no le debo nada a nadie.
o yo me he hecho a mí mismo, o yo no tengo nada de qué arrepentirme. Seguro que todos hemos oído más de una vez, en boca de gente que no es idiota, que a lo mejor es comprensible porque a veces gente que no es idiota, pues, no sé, pues tiene que decir algo rápidamente sin haberlo pensado mucho. Y no te digo nada si viene un periodista y le pone un micrófono delante. Hay gente que está constantemente acechada por micrófonos de periodistas y está en la tesitura de tener que decir algo sin a lo mejor tener mucho que decir. O sea que es comprensible que esto le pueda pasar a cualquiera. Pero si alguien es capaz de decir eso sabiendo lo que dice o pensándolo medio minuto, eso es el arquetipo de la estupidez, me parece a mí. Es difícil encontrar una estupidez mayor que la que reflejan esas 3 frases que he mencionado. Bueno, dicho positivamente, la quinta esencia de la cordura, o sea, de tener los pies en el suelo, bueno, dentro de la infirmitas que todos llevamos a cuestas, pero bueno, por lo menos empezar a tener un poco de báculo o de firmeza o de, no sé, o de salud mental, es tomar nota pues, de que dependemos del todo. O sea, mire usted. Vamos. Es esta conciencia de saberse en deuda, que a mí me parece que es la esencia del espíritu religioso. O sea, en el fondo, la conciencia de tener raíces y de estar ligado y en cierto modo obligado con aquellas raíces de las que recibimos nuestros nutrientes y de las que dependemos para todo. Pues esto me parece que es algo que es muy importante recordar. Yo por lo menos en el mundo en que me muevo así que es más o menos así, gente que se dedica a la educación, o bueno, que se preparan para ser maestros y tal. Pues esto se lo digo cada vez que tengo oportunidad, pues miren ustedes. Porque en el gremio este, sobre todo la pedagogía, pues está muy de moda ya desde hace mucho, pues hablar de la autonomía y tal, cosa que, por supuesto, dentro de un orden, pues tiene mucho sentido, ¿no? Pero, claro, se habla tanto de eso que a veces puede existir el riesgo de que uno se olvide de algo tan elemental como esto, digo usted. Bien. Bueno, yo quería también plantearles a ustedes una cuestión. Repito, siento un poco de bochorno decírsela yo a ustedes, porque ustedes esto lo saben mejor que yo, pero tengo la impresión de que es bueno recordarlo. La parábola del buen samaritano, el Papa en este escrito lo explica muy bien, ¿no? Pues evidentemente nos pone muy de relieve la figura, pues esto de la cercanía, de la proximidad. Bueno, pues el buen samaritano no es alguien que se escaquea, como decíamos en la mili, ¿no? O sea, como el levita y el sacerdote que ven al pobre hombre así tirado, herido y tal, se van por otro lado. No. Se acerca. Se acerca. Pero después sana. O sea, después cura. Después, bueno, pues le pone aceite, ¿verdad? Pues a las heridas, le lleva al posadero, le adelanta, digamos, el dinero, ¿verdad? Pues para cubrir el excedente de cuidados que pueda necesitar hasta que yo vuelva y te lo pagaré a mí. Bueno, y Jesús dice, bueno, realmente ese es el prójimo. Ese es el... Bueno, pues haz tú lo mismo, haz tú lo mismo.
A Jesucristo muchas veces se le ve, ¿verdad? Pues, por ejemplo, pues eso, dice el Evangelio concretamente de San Mateo, en el capítulo 4, la versión Vulgata. Predicabat Jesus evangelium regni et sanabat omnem infirmitatem in populo. Predicaba y sanaba. Ambas cosas. Es muy importante la cuestión de la cercanía, la proximidad. Y evidentemente la palabra solidaridad, ¿verdad? Pues incide directamente sobre este asunto. Incluso todo el concepto de la sinodalidad, ¿no? O sea, el caminar juntos es muy importante. Pero eso no quita, ustedes lo saben mejor que yo, no quita el hecho de que además de caminar juntos, de que estar cerca, es muy importante curar, es muy importante sanar. Y la Iglesia tiene, digamos, la farmacopea necesaria, inventada por Jesucristo, nada menos, pues para salir al paso de la vulnerabilidad, de la debilidad, de la fragilidad y de todas las necesidades humanas. Yo tengo que decirles a ustedes, señores sacerdotes, que he hecho un poquito de menos en la predicación, en la catequesis, que se explique más lo que son los sacramentos. Es la manera que ha inventado Jesucristo para salir al paso de la fragilidad humana, en todas las multiformes maneras de esto. Que se explique, por ejemplo, lo que significa el sacramento de la unción de los enfermos. Que se explique en la catequesis y a veces también en la homilia, porque hay gente que solamente va a la homilia y a lo mejor... Pero que, no sé, yo qué sé, que hay mucha gente cristiana que lamentablemente, y gente piadosa, ¿verdad? Pues que piensan que, oiga usted, que si traigo un cura, pues bueno, pues el cura es la parca con la guadaña. Para que no se asuste, pues lo mejor es, bueno, o en todo caso ya cuando ya haya perdido el sentido, cuando... Por favor, a mí que no me hagan eso, a mí que me digan con toda claridad, oye, la vas a palmar. Vamos, la medicina se puede equivocar, obviamente, tal, pero, o sea, Dios ha inventado este asunto y además explicado como lo explica la Iglesia, que también eventualmente puede servir también para sanar, o sea, para curar la enfermedad, si el alma de esa persona le viene bien. Pero esto hay que explicarlo, hay que decirlo, porque la gente no lo sabe. Sencillamente no lo sabe. O bueno, quizá lo supieron y se les ha olvidado. Y esto es muy importante, pero que muy importante, que les voy a decir a ustedes. Pero es muy importante, aunque lo sepan, recordarlo. El sacramento de la penitencia. Esto está inventado por Dios en una forma verdaderamente extraordinaria de misericordia y de cercanía. Es el sacramento de la misericordia de Dios. Pues para sanar. Y esto lo necesitamos todos. Y yo creo que es muy bueno que la gente también les vea a ustedes confesarse. Bueno, todos lo necesitamos. Pero, en fin, digo esto con bochorno, pero se lo digo a ustedes como fiel corriente, no a título de nada de lo que han dicho aquí, como algo que me parece muy importante. Y de verdad que les ruego me perdonen por decir estas cosas, pero
pero tengo la oportunidad de decírselo a ustedes, señores sacerdotes, y quiero aprovecharla. Es muy importante que se recuerde lo que significa la presencia de Jesús eucarístico en el sagrario, en la hostia santa. Quizá la gente lo aprendió en la catequesis y tal, pero hay muchos cristianos muy piadosos, por otro lado, pues que se comportan en la iglesia de manera que parece que se han olvidado de esto, que Jesús eucarístico está ahí y está para que vayamos a rezar, a pedirle cosas, a contarle cosas, hacer oración y por supuesto para adorarle. Es la actitud más cuerda para un ser humano ante Dios, la adoración. Hay que recordárselo a la gente. Lo que es la misa, lo que es el bautismo, lo que produce el bautismo, lo que produce la confirmación, lo que significa el sacramento del orden y del matrimonio, que también es una manera inventada por Dios, digamos, para alimentar en el cuerpo, también espiritualmente, al cuerpo místico de Cristo, para nutrirlo. Bueno, todas estas cosas, en fin, me parece que son... es decir, que es que hay muchas veces que hay gente en la buenísima y muy, y muy piadosa en la catequesis que llega y dice, bueno, yo no vengo aquí a enseñar nada, yo vengo aquí a compartir una experiencia, cosa que es muy importante, compartir una experiencia. Y todos ustedes seguro que recuerdan toda la idea esta que repetía muy a menudo, sobre todo al final, San Juan Pablo II, ¿no? Pues la Iglesia tiene necesidad de testigos más que de maestros. Incluso tiene necesidad de maestros, o los maestros son eficaces en la medida en que además de maestros son testigos. Clarísimo. Pero eso no significa que no necesite maestros. La Iglesia es maestra, la Iglesia es magisterio. Y el último encargo que Cristo, digamos, dejó a sus discípulos antes de ascender al cielo es enseñad. Id y enseñad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente enseñad no desde la tarima, no desde el oráculo, no. Enseñad desde la cercanía, desde la proximidad, por supuesto, in vía, porque nosotros estamos in vía como cualquiera, ¿no? O sea, y somos tan Pero enseñad. No vuestras teorías, no, enseñad lo que habéis visto y oído. O sea, aquello de lo que sois testigos, claramente. Pero eso tenéis que enseñarlo. No simplemente estar ahí. Mis colegas de pedagogía, ¿verdad? Pues están empeñados ya desde hace mucho tiempo en que los profesores no tenemos nada que enseñar. Lo que tenemos que hacer es estar ahí, estar presentes, acompañar y catalizar sinergias o cosas de estas monas. Bueno, pues todo eso está muy bien y vamos, no digo yo que eso no tenga también su sentido, pero oye usted, hay una cosa que, vamos, me parece a mí que aparte de hacer muchas cosas que hoy en día, claro, los maestros y los profesores tienen que estar dispuestos a hacer de todo, hacer de policías, de bomberos, de padres, sustitutos o de abuelos o abuelas, de agentes de ocio y tiempo libre y todas estas cositas monas, ¿verdad? Que dicen.
Pero oiga usted, pero también tiene que enseñar, ¿no? O sea, vamos, que no es lo último que tiene que hacer un profesor de matemáticas, enseñar matemáticas. A lo cual, por cierto, tiene que intentar saber matemáticas. A todos nosotros, a mí el primero, nos viene muy bien repasar qué es esto de los sacramentos, ¿eh? Y repasar el catecismo de la Iglesia Católica, que lo explica maravillosamente bien. Pero bueno, pero luego hay que enseñarlo, hay que decirlo. O sea, esto es la farmacopea que ha inventado Dios para salir al paso de la vulnerabilidad del ser humano. Y eso hay que enseñarlo como lo enseña la Iglesia. Es verdad que la fe cristiana, esto mi colega, bueno, lo puede explicar infinitamente mejor que yo, pero la fe cristiana, ¿verdad?, se puede expresar en fórmulas querigmáticas. El querigma, ¿no? El anuncio. Pero también en fórmulas dogmáticas, forma de dogma, de enseñanza. Bueno, ambas cosas no es que sean, son matices en el fondo de lo mismo. ¿Eh? Y yo creo que en Mutatis Mutandis es un poco la misma relación que el Papa San Juan Pablo II establecía entre el maestro y el testigo. Pero, oiga usted, bueno, lo que pasa es que, claro, la palabra dogma nos suena inmediatamente a dogmatismo. Y claro, queremos huir como de la peste, ¿verdad? Pues de parecer ahí el oráculo de no sé qué. Y es muy lógico, ¿eh? Pero dogma significa, bueno, en griego, lo mismo que doctrina, en latín. Enseñanza. Eso es lo que hacen los docentes, docere. Y esto es una voluntad expresa de Jesucristo. Id y enseñad. Por supuesto, también compartid la experiencia y todo lo que queráis, pero hay que enseñar. Y la farmacopea que está diseñada por Jesucristo para salir al paso de la fragilidad y para acompañarnos in vía, pues son los sacramentos. Claro, hay otras cosas, por supuesto, que enseñar, claro. Pero esto parece que no menos que lo otro. En fin, yo no sé si he cumplido o hay tiempo a lo mejor para que pueda haber una discusión. Sí, o bueno. Sí, bueno, pues yo les agradezco infinitamente su paciencia, les pido perdón por decirles estas barbaridades que les he dicho, pero... Muchas gracias, don José María, por Gracias. sus sugerencias muy ricas y muy interpeladoras para nosotros como sacerdotes. Podemos abrir ahora unos minutos de diálogo con los asistentes en la sala que pueden solicitar la palabra y se les hace llegar el micrófono para que también nos sigan los que están conectados online y podemos dedicar algunos minutos a la recogida de preguntas y al diálogo con don José María. ¿Hay alguna? Pues don Jesús, comienza. Muchas gracias, don José María. Yo querría hacerle una pregunta sobre algo que ha dicho al principio, cuando ha dicho que el transhumanismo, la propuesta del transhumanismo consistiría en que caminamos hacia una situación, entendido yo, en la que tecnológicamente lograríamos superar la muerte. Mi pregunta es si entonces la propuesta de este transhumanismo que nos saca de la fragilidad, de la debilidad, en el fondo sería el fin de la humanidad, sería el fin de la historia. ¿Esto es posible? Bueno, a mí me parece que esto es una utopía, bueno, una distopía hoy por hoy. Pero me consta, y creo que no digo nada que no intuyan ustedes, que hay gente y además
muy lista y muy poderosa que está empeñado en esto. No sé si realmente se creen que el hombre pudiera llegar a una situación tal como la plantea esta ideología transhumanista, tal. Pero piensan que todos los pasos que se puedan dar en esa dirección son interesantes, aunque no se llegue a esa situación. Y a lo mejor son interesantes para salir al paso de algunos intereses bueno, pues que tienen algunos de los llamados globalistas. Por supuesto que no quiero entrar yo en paranoias o en conspiranoias o en nada parecido a eso, ¿no? Pero me parece que me refiero a, bueno, a cosas que se han dicho sobre el microbio chino y tal, y bueno, como una especie de ensayo. En fin, esto yo creo que... Pero sí que, o sea, sí que es posible que haya gente, me refiero a algunos aspectos de lo que algunos llaman Agenda 2030, pues que sí que está inspirado, o por lo menos justificado en esta idea. O sea, vamos a conseguir una humanidad tecnológicamente mejorada, en la cual, no sé si del todo, pero muy buena parte de la vulnerabilidad o de la fragilidad del hombre actual vamos a lograr conjurarla bastante, quizá no del todo, pero... Y desde luego, bueno, pues no cabe la menor duda de que algunas de las cosas que se están diciendo en el mundo de la inteligencia artificial, en el mundo de la neurociencia, incluso de la neuroética, pues van muy orientadas a esto. O sea, realmente un mejoramiento de la humanidad por vía científica, por vía tecnológica, por vía, bueno, incluso a lo mejor, ya digo, también por vía moral. No cabe la menor duda de que eso, o sea, eso es bastante más realista que lo otro. Pero en último término, una situación un poquito, no sé, pues un poco... una humanidad nueva, desde luego en el sentido de no reconocible en casi nada en la que actualmente hay. Esto, vamos, hay gente que está empeñada en eso. No sé si en conseguir eso lo verán realista, pero sí en convencer a mucha gente de que a eso vamos. Gracias, José María. ¿Alguna intervención más? Don Óscar. Gracias. Muchas gracias, don José María. Quería hacerle la siguiente pregunta. Me quedaba un poco la duda, porque la vulnerabilidad la ha unido también a la condición intrínseca de dependencia que tiene el hombre por ser criatura. ¿En qué aspecto lo ve? ¿Como un hecho, como un acontecimiento, un hecho positivo, favorable, constructivo para el hombre, y en qué aspecto lo ve como algo negativo, que también necesita ser salvado y que por tanto ponía el ejemplo de Jesús, que viene con su remedio, ¿no? Con un remedio eficaz también para subsanar, ¿no? Entonces, me queda un poco la duda dónde estaba la parte negativa y en qué sentido estaba la parte positiva de esta vulnerabilidad. O sea, la vulnerabilidad es evidentemente es una consecuencia del pecado original. El hombre es enfermo y es mortal desde el famoso episodio de la manzana. Antes no. Y en el sentido, pues claro, no, es una consecuencia del mal. Y ciertamente Cristo ha venido a librarnos, claro,
de la muerte eterna, claro, y sobre todo del egoísmo, o sea, del ombligocentrismo, de la situación en la que estamos como consecuencia del pecado original, pues más bien pendientes de nosotros mismos y bueno, pecados capitales, ¿no? Bueno, y eso es lo que ha producido, claro, la vida nueva que nos ha traído Jesucristo y que se administra a través de los sacramentos. Una forma sanativa, muchos de ellos, una forma cibativa, como se decía antiguamente, de alimento, la Eucaristía, una forma pues también pues, bueno, pues de salir al paso en ese momento tan especialmente vulnerable del tránsito a la otra vida, etc. Todas las situaciones por las que pasamos, ¿no? Es una consecuencia del mal, claro que sí. Pero claro, nosotros también sabemos que Dios ha asumido la humanidad en todos sus aspectos, excepto en aquel que es absolutamente incompatible con su ser Dios, que es el pecado. Pero todas las consecuencias del pecado, pues evidentemente... Bueno, pues a mí me parece que ahí está un poco ese doble elemento, ¿no? O sea, claro que es consecuencia del mal, claro. Pero al mismo tiempo, pues es lo que es lo que más nos acerca, lo que más cercanos nos pone al mismo Jesucristo, que se ha hecho vulnerable, como decían las viejas fórmulas catequéticas, ¿no? Para demostrarnos su amor y la malicia del pecado. Bueno, yo diría eso. Podríamos tener una pregunta más para mantenernos más o menos en los tiempos previstos, pensando siempre en las conexiones. Si queremos todavía. Sí. Pues si somos breves en la pregunta y en la respuesta, tenemos dos. Es más una inquietud, conociendo, bueno, por lo que he entendido de su trayectoria y persona en el mundo de la filosofía, entiendo, y la pedagogía. Y es este hombre que nos ha planteado, trans o post, que se va, creo yo, ya formando en el propio sistema educativo. Y ahí está para mí quizás la inquietud, la reflexión. Quisiera conocer un poco cuál es su juicio del momento respecto a cómo, yo es que he escuchado decir que la Iglesia tuvo durante mucho tiempo el poder de la educación en su mano y lo ha perdido frente al Estado, que está formando esa especie de alternativa quizás también farmacéutica con la tecnología, cuando nosotros, la Iglesia tiene la tecnología, que sería Cristo mismo, ¿no? La farmacopea. Sí. Y también estos paralelismos que hay entre el Estado civil y el eclesiástico, esa coyuntura, pues yo quisiera saber si tiene un diagnóstico de la situación, sobre todo una posible orientación de cómo podría la Iglesia recuperar su autoridad educativa, porque también la regulación, a lo mejor a nivel de centros, pero también a nivel de contenido y la lesión que está teniendo actualmente, por lo visto, la filosofía. Pues si pudiera, porfa, comentar un poco esto, se lo agradezco. La verdad es que así en muy pocos minutos no soy capaz de hacer una... Pero bueno, yo diría, bote pronto, que la clave es esto, vamos, que esto que he comentado, que bueno, que es la idea también esta que expresaba San Juan Pablo II, ¿no? De ser testigos, claramente, o sea, intentar, pues claro, vivir lo que profesamos, ¿no? Pero igualmente profesarlo, o sea,
decirlo. Creo que, no sé, creo que no hay esto, o sea, no hay ninguna doctrina más verdadera y más capaz de salvar al ser humano que la enseñanza de Jesucristo. Lo importante es dejar que suene, dejar que suene. Esto es lo que significa profesar. Bueno, esto es lo que hace un profesor, o intenta, ¿no? Es, por supuesto, tratar de vivir lo que uno sabe y lo que uno dice. Eso es profesar, o sea, es, tener la convicción íntima de la verdad de eso que cuentas, ¿no? Pero también profesar es proferir, o sea, es pronunciarlo, es decirlo. Ambas cosas, el maestro y el testigo. Yo creo que esta es la clave. Y tengo la, no sé, tengo la segura esperanza, la certeza, la convicción de que si eso suena, el problema, claro, es que hoy en día ese mensaje está muy distorsionado. Es verdad que mucha gente tiene, lamentablemente, pues una idea verdaderamente caricaturesca de Jesucristo y de lo cristiano. Y ante esa caricatura huyen como de la peste. Eso es verdad. Pero claro, en la medida en que nosotros podamos, dentro de nuestras posibilidades, ser testigos y maestros, pues bueno, pues haremos valer, o por lo menos que suene ese mensaje, y desde luego, si ese mensaje suena, es que no hay nada mejor inventado. Lo ha inventado Dios. Lo importante es que suene. Sí. Para estar más o menos en el horario, don Juan Pedro, y terminamos la sesión de intervenciones. Gracias. Muchas gracias, don José María, por sus palabras. Yo ha hecho alusión lo que es la vulnerabilidad. Yo creo que nadie dudamos de la vulnerabilidad del hombre, pero sin embargo la vulnerabilidad hoy día como que se trata de ocultar. La gente como que pretende vivir como si fuera invulnerable, y la negación de la invulnerabilidad llega en muchas ocasiones a que todo lo vulnerable se aparca, se aparta, se desecha y en última instancia, pues si es necesario, se quita del medio, ¿no? La pregunta sería, porque ha hecho alguna alusión también a lo moral, ¿en qué medida la falta de reconocimiento de la vulnerabilidad genera un tipo de orden moral también distinto? ¿Cómo lo ve usted esto? Bueno, igualmente esto habría que pensarlo más, ¿no? Pero me parece que la clave es abrir el Evangelio. O sea, Dios, el Hijo unigénito de Dios, se ha hecho uno de nosotros y asumiendo nuestra humanidad, pues ha asumido pues toda la fragilidad y toda la vulnerabilidad de ella, ¿no? Y desde luego es muy comprensible, es muy comprensible porque todos lo sabemos por experiencia, ¿no? La resistencia humana a afrontar esto. Y muy especialmente pues la enfermedad o el dolor, digamos, persistente, no un dolor pasajero, no, un dolor. Y además, a partir de cierto momento, pues ya la expectativa es que no va a cesar, sino que va a aumentar. Esto es algo que nos agrede profundamente. Y por supuesto la perspectiva de la muerte. No es incomprensible que uno tienda a mirar hacia otro lado, porque son realidades difíciles de afrontar.
pero me parece que es muy importante y también, digamos, de cara al aspecto moral, de cara a cómo, digamos, a las alforjas de las que podemos proveernos para el camino de nuestra vida, pues abrir el Evangelio y ver que Jesucristo pues, lo ha afrontado y que la historia acaba muy bien. Que haya que pasar por donde pasó Jesucristo, pero acaba francamente bien. Eso está en el Evangelio. Tenemos que detenernos ahora por este respeto al calendario y al horario previsto. Sería interesante seguir en esta reflexión compartida juntos sobre el significado de la vulnerabilidad, que vemos que nos abre tantas cuestiones. Agradecemos mucho a don José María su intervención.